¿Qué pasaría si te dijera que en uno de los países más pacíficos de América Latina se escondía un asesino con una misión macabra? Un asesino que seleccionaba a sus víctimas entre las personas más vulnerables de la sociedad. Hoy vamos a desentrañar uno de los casos más perturbadores en la historia criminal de Costa Rica, el caso del Matapobres. Como un hombre aparentemente normal, se convirtió en un monstruo que cazaba personas sin hogar. ¿Qué lo motivó a cometer esos crímenes atroces? Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que vas a escuchar te dejará sin palabras. La historia que te voy a contar hoy se remonta a principios de los años 2000 en San José, la capital de Costa Rica. Durante esa época la ciudad experimentaba un crecimiento económico, pero también enfrentaba serios problemas de desigualdad social. Las calles de San José eran hogar de muchos indigentes, personas que por diversas razones habían sido abandonadas por el sistema. Sin embargo, nadie podía prever que entre ellos se desataría una caza mortal a manos de un hombre conocido como el Matapobres, Adrián Arroyo Gutiérrez. El hombre detrás de este alias nació en 1980 y desde joven mostró signos de problemas psicológicos. Criado en un ambiente de violencia y carencias, Adrián creció con un profundo resentimiento hacia la sociedad, un resentimiento que eventualmente se manifestaría en su odio hacia los más pobres. En lugar de compasión, Adrián veía a los indigentes como el reflejo de todo lo que odiaba de sí mismo y de su vida. El Matapobres comenzó su serie de asesinatos en los barrios más marginados de San José. Sus primeras víctimas fueron hombres de mediana edad, sin hogar, personas que el resto de la sociedad ignoraba. El modus operandi de Adrián era frío y calculador. Acechaba a sus víctimas durante días, estudiaba sus rutinas y cuando llegaba el momento adecuado, atacaba con una brutalidad extrema. Usaba objetos contundentes, asegurándose de que no hubiera posibilidad de sobrevivir. La mayoría de sus víctimas eran golpeadas hasta la muerte en lugares oscuros y desolados, donde sus gritos no serían escuchados. El hecho de que sus víctimas fueran personas sin hogar, sin familia ni amigos que las buscaran, le daba a Adrián una falsa sensación de seguridad. Creía que la sociedad no se preocuparía por estos crímenes y por un tiempo estuvo en lo cierto. Las autoridades tardaron en establecer un patrón y los asesinatos al principio no llamaron la atención de los medios. Pero con el tiempo, la brutalidad de los crímenes y el creciente número de víctimas hicieron imposible ignorarlo. Pero, ¿qué motivaba a Adrián Arroyo a cometer estos crímenes atroces? A medida que se investigaba el caso, salieron a luz detalles perturbadores sobre su infancia y su estado mental. Adrián había crecido en un hogar disfuncional, marcado por la violencia doméstica y el abuso. Su padre, un hombre violento y autoritario, le inculcó una visión distorsionada del mundo, una visión en la que los pobres y los débiles eran despreciables. Desde temprana edad, Adrián mostró signos de trastornos psicológicos. Era un joven retraído, con pocos amigos y desdeñaba cualquier tipo de ayuda o apoyo emocional. Estos problemas psicológicos se fueron intensificando con el tiempo, y al llegar a la adultez, su resentimiento se transformó en odio hacia aquellos que en su mente representaban la debilidad y la miseria. Adrián veía a las personas sin hogar como un reflejo de todo lo que temía convertirse. Los despreciaba porque en el fondo se veía a sí mismo en ellos. Su odio estaba profundamente arraigado a su incapacidad para enfrentar sus propios miedos y traumas. En lugar de buscar ayuda, eligió desatar su furia sobre aquellos que consideraba inferiores. La policía de San José tardó en identificar un patrón en los asesinatos. Al principio se creía que las muertes eran el resultado de peleas entre indigentes o de accidentes. Sin embargo, a medida que el número de cuerpos aumentaba y las similitudes en los casos se hacían más evidentes, las autoridades comenzaron a sospechar que había un asesino en serie suelto. La falta de recursos y la escasa información dificultaron la investigación. No había testigos confiables y las víctimas, al ser personas sin hogar, no tenían conexiones que pudieran ayudar a la policía. Fue entonces cuando se formó un equipo especial de investigación y empezó a estudiar los casos más de cerca. Analizando las ubicaciones de los crímenes, la policía pudo trazar un patrón de los movimientos del asesino, pero seguían sin pistas claras sobre su identidad. El Matapobres era extremadamente cuidadoso, sabía cómo evitar las cámaras de seguridad y nunca dejaba huellas dactilares en la escena del crimen. Era como si hubiera estudiado todos los procedimientos policiales. Esto nos llevó a pensar que tal vez no estábamos lidiando con un criminal común. A pesar de las dificultades, un error crucial por parte de Adrián permitió a las autoridades acercarse a él. En uno de sus ataques, una de sus víctimas sobrevivió, aunque gravemente herida.
y pudo dar un testimonio que cambiaría el rumbo de la investigación. La descripción que dio del atacante fue lo suficientemente detallada como para que la policía comenzara a buscar en sus bases de datos. Con la nueva información, las autoridades comenzaron a estrechar el cerco sobre Adrián Arroyo. Finalmente, tras semanas de vigilancia, lograron identificar su residencia y rastrear sus movimientos. La operación para capturarlo se llevó a cabo con extrema cautela. Se sabía que era un hombre peligroso y cualquier error podía significar la diferencia entre capturarlo o perderlo. El día de su arresto, Adrián fue sorprendido en su casa, donde se encontraron pruebas incriminatorias, objetos pertenecientes a las víctimas y ropas con manchas de sangre. La detención fue un alivio para la sociedad, pero también dejó muchas preguntas en el aire. ¿Cómo había logrado este hombre pasar desapercibido durante tanto tiempo? ¿Qué más secretos ocultaba? El juicio de Adrián Arroyo Gutiérrez fue uno de los más seguidos en la historia reciente de Costa Rica. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, familiares de las víctimas y miembros del público, todos ansiosos por ver al hombre que había aterrorizado a una ciudad entera. Durante el proceso se revelaron detalles oscuros sobre la vida y la mente de Adrián, que dejaron atónitos a todos los presentes. Los fiscales presentaron pruebas contundentes, las pertenencias de las víctimas encontradas en la casa de Adrián, las descripciones de testigos y las coincidencias en los patrones de los crímenes. Pero lo que más impactó fue la frialdad con la que Adrián confesó sus crímenes. No mostró remordimiento alguno y en su declaración afirmó que limpiaba las calles de aquellos que, según él, no merecían vivir. Mi cliente no es un monstruo, declaró su abogado defensor. Es un hombre enfermo que necesita ayuda. Su visión del mundo ha sido distorsionada por años de trauma y abandono. No pedimos su libertad, pero sí pedimos que se le trate como un ser humano, que reciba la atención psiquiátrica que claramente necesita. A pesar de los intentos de la defensa por argumentar que Adrián estaba mentalmente incapacitado, el jurado no tardó en emitir su veredicto: culpable. Adrián Arroyo fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El juez, en su sentencia, destacó la brutalidad de los crímenes y el desprecio absoluto de Adrián por la vida humana. Este caso nos recuerda la importancia de la empatía, de entender que cada vida tiene valor sin importar las circunstancias. Nos desafía a reflexionar sobre cómo tratamos a los más desfavorecidos y sobre la necesidad de construir una sociedad más justa e inclusiva. Al final del día, Adrián Arroyo no solo fue condenado por sus crímenes, sino también por su incapacidad de ver el valor en la vida humana. Si creías que los crímenes de Arroyo eran un acto atroz, es porque no escuchaste el caso de Hello Kitty. Descubre cómo torturaron y escondieron el cuerpo de una víctima dentro de esta inocente figura infantil. Haz clic en el video que está en la pantalla y no te lo pierdas.